Hoy vamos a leer un nuevo libro, en este caso también de filosofía, de un filósofo Spanish, José Ortega de Gasset, España invertebrada. ¡Ay, que se nos rompe Espanita! ¡Ay, ay, 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 ay! Como sabéis, Ortega y Gasset son dos personas, no son una, ¿eh? Y os han dicho que es un engaño, ¿vale? Que lo sepáis, tengo aquí mi café, ¿eh? Que no falte nunca. Vamos a ver cómo está. Amargo, amargo como el alma de mi exnovia. Madre mía. ¡Qué gracioso eres! Vamos con la primera parte de la España invertebrada. Cogemos nuestro lapicero para subrayar y apuntar cosas y vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido Ortega y Gasset. Vamos a ver. Tenemos una primera parte. Particularismo y acción directa. No creo que sea completamente inútil para contribuir a la solución de los problemas políticos distanciarse de ellos por algunos momentos, situándolos en una perspectiva histórica. En esta virtual lejanía parecen los hechos esclarecerse por sí mismos y adoptar espontáneamente la postura en que mejor se revela su profunda realidad. En este ensayo de ensayo es, pues, el tema histórico y no político. Los juicios sobre grupos y tendencias de la actualidad española que en él van insertos no han de tomarse como actitudes de un combatiente. Intentan más bien expresar mansas contemplaciones del hecho nacional, dirigidas por una aspiración puramente teórica y, en consecuencia, inofensiva. 1. Incorporación y desintegración. En la historia romana de Mommsen hay, sobre todos, un instante solemne. Es aquel en que tras ciertos capítulos preparatorios toma la pluma del autor para comenzar la narración de los destinos de Roma. Constituye el pueblo romano un caso único en el conjunto de los conocimientos históricos. Es el único pueblo que desarrolla entero el ciclo de su vida delante de nuestra contemplación. Podemos asistir a su nacimiento y a su extinción. De los demás, el espectáculo es fragmentario. O no los hemos visto nacer, o no los hemos visto aún morir. Roma es, pues, la única trayectoria completa de organismo nacional que conocemos. Es interesante esto, pero no sé si es cierto. Igual en su tiempo sí. Nuestra mirada puede acompañar a la ruda Roma cuatrata en su expansión gloriosa por todo el mundo ecuménico y luego verla contraerse en unas ruinas que no por ser ingentes dejan de ser míseras. Esto explica que hasta ahora solo se haya podido construir una historia en todo el rigor científico del vocablo, la de Roma. Mommsen fue el gigantesco arquitecto de tal edificio. Pues bien, hay un instante solemne en que Mommsen va a comenzar la relación de las vicisitudes de este pueblo ejemplar. La pluma en el aire frente al blanco papel, Mommsen se reconcentra para elegir la primera frase, el compás inicial de su hercúlea sinfonía. En rauda procesión transcurre ante su mente la fila multicolor de los hechos romanos. Como en la agonía suele la vida entera del moribundo desfilar ante su conciencia, Mommsen, que había vivido mejor que ningún romano la existencia del imperio latino, ve una vez más desarrollarse vertiginosa la dramática película. Todo aquel tesoro de intuiciones da el precipitado de un pensamiento sintético. La pluma suculenta desciende sobre el papel y escribe estas palabras. La historia de toda nación, y sobre todo de la nación latina, es un vasto sistema de incorporación. ¡Guau! ¡Aplausos! ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. Hay una nota a pie de página. En la edición alemana no se habla de incorporación, sino de sinoiquismo. La idea es la misma. Sinoiquismo es literalmente convivencia, ayuntamiento de moradas. Al revisar la traducción francesa, prefirió Mommsen una palabra menos técnica. Esta frase expresa un principio del mismo valor para la historia que en la física tiene este otro. La realidad física consiste últimamente en ecuaciones de movimientos. Calor, luz, resistencia. Cuanto en la naturaleza no parece ser en movimiento, lo es en realidad. Hemos entendido o explicado un fenómeno cuando hemos descubierto su expresión foronómica, su fórmula de movimiento. Si el papel que hace en física el movimiento lo hacen en historia los procesos de incorporación, todo dependerá de que poseamos una noción clara de lo que es la incorporación. Y al punto tropezamos con una propensión errónea, sumamente extendida, que lleva a representarse la formación de un pueblo como el crecimiento por dilatación de un núcleo inicial.
Atentos a esto, ¿eh? Procede este error de otro más elemental que crea hallar el origen de la sociedad política, del Estado, en una expansión de la familia. La idea de que la familia es la célula social y el Estado, algo así como una familia que ha engordado, es una rémora para el progreso de la ciencia histórica, de la sociología, de la política y de otras muchas cosas. También aquí hay una nota a pie de página. En mi estudio, aún no recogido en volumen, El Estado, la Juventud y el Carnaval, expongo la situación de las investigaciones etnográficas sobre el origen de la sociedad civil. Lejos de ser la familia germen del Estado, es, en varios sentidos, todo lo contrario. En primer lugar, representa una formación posterior al Estado, y en segundo lugar, tiene el carácter de una reacción contra el Estado. Esto está recogido posteriormente con el título El origen deportivo del Estado en El Espectador, que también lo tengo y también lo leeremos. ¡Alegría, alegría! No, incorporación histórica no es dilatación de un núcleo inicial, ¿vale? Es decir, que no se trata de un núcleo que luego se expande, sino que seguramente será la incorporación de varios núcleos, supongo. Recuérdense a este propósito las etapas decisivas de la evolución romana. Roma es primero una comunidad, una comuna asentada en el monte Palatino y las 7 alturas inmediatas. Es la Roma Palatina, Septimontium o Roma de la montaña. Luego, esta Roma se une con otra comuna frontera asentada sobre la colina del Quirinal, y desde entonces hay 2 Romas, la de la montaña y la de la colina. Ya esta primera escena de la incorporación romana excluye la imagen de dilatación. La Roma total no es una expansión de la Roma palatina, sino la articulación de 2 colectividades distintas en una unidad superior. Muy interesante esto. Lo que veníamos nosotros diciendo, ¿no? Desde antes. Que la Roma, que no se trataría de un núcleo expandiéndose, sino de la incorporación de más núcleos, ¿no? Voy a ponerlo aquí, es la incorporación de más núcleos. No la expansión de un núcleo. Perfecto. Esta Roma palatino-quirinal vive entre otras muchas poblaciones análogas, de su misma raza latina, con las cuales no poseía, sin embargo, conexión política alguna. La identidad de raza no trae consigo la incorporación en un organismo nacional, aunque a veces favorezca y facilite este proceso. Mira, interesante esto. Roma tuvo que someter a las comunas del Lacio, sus hermanas de raza, por los mismos procedimientos que siglos más tarde había de emplear para integrar en el imperio a gentes tan distintas de ella étnicamente como celtíberos y galos, germanos y griegos, escitas y sirios. Es falso suponer que la unidad nacional se funda en la unidad de sangre y viceversa. Es falso suponer que la unidad nacional se funda en la unidad de sangre y viceversa. Tatuároslo en la cabeza. La diferencia racial, lejos de excluir la incorporación histórica, subraya lo que hay de específico en la génesis de todo gran estado. Oh, madre mía. Ortega y Gasset dando lecciones en el siglo XIX. Ello es que Roma obliga a sus hermanas del Lacio a constituir un cuerpo social, una articulación unitaria, que fue el Foedus Latinum, la Federación Latina, según etapa de la progresiva incorporación. El paso inmediato fue dominar a etruscos y samnitas, las 2 colectividades de raza distinta limítrofes del territorio latino. Logrado esto, el mundo italiota es ya una unidad históricamente orgánica. Poco después, en rápido, prodigioso crescendo, todos los demás pueblos conocidos, desde el Cáucaso al Atlántico, se agregan al torso italiano, formando la estructura gigante del imperio. Esta última etapa puede denominarse de colonización. Los estadios del proceso incorporativo forman pues una admirable línea ascendente. Roma inicial, Roma doble, Federación Latina, Unidad Italiota, Imperio colonial. Este esquema es suficiente para mostrarnos que la incorporación histórica no es la dilatación de un núcleo inicial, sino más bien la organización de muchas unidades sociales preexistentes en una nueva estructura. Apuntamos la incorporación histórica, aunque ya lo sabemos, pero bueno, así lo tenemos subrayado, aunque sea 500.000 veces.
porque así somos nosotros los seres humanos. El núcleo inicial ni se traga a los pueblos que va sometiendo, ni anula el carácter de unidades vitales propias que antes tenían. Bueno, quizá aquí un poquito sí. Hay un núcleo que siempre es más poderoso, podríamos criticar aquí, ¿no? Y que sí que impone ciertos rasgos culturales sobre los demás núcleos. Si seguimos las tesis de Ortega. Roma somete las Galias. Esto no quiere decir que los galos dejen de sentirse como una entidad social distinta de Roma y que se disuelvan en una gigantesca masa homogénea llamada Imperio Romano. No. La cohesión gala perdura, pero queda articulada como una parte en un todo más amplio. Roma misma, núcleo inicial de la incorporación, no es sino otra parte del colosal organismo, que goza de un rango privilegiado por ser el agente de la totalización. Entorpece sobremanera la inteligencia de lo histórico suponer que cuando de los núcleos inferiores se ha formado la unidad superior nacional, dejan aquellos de existir como elementos activamente diferenciados. Lleva esta errónea idea a presumir, por ejemplo, que cuando Castilla reduce a unidad española a Aragón, Cataluña y Vasconia, pierden estos pueblos su carácter de pueblos distintos entre sí y del todo que forman. Nada de esto. Sometimiento, unificación, incorporación no significa muerte de los grupos como tales grupos. La fuerza de independencia que hay en ellos perdura, bien que sometida, esto es, contenido su poder centrífugo por la energía central que los obliga a vivir como parte de un todo y no como todos aparte. ¡Wow! ¡Qué grande esto! ¿Vale? Sometimiento. Unificación, incorporación no significa muerte de los grupos como tales grupos. La fuerza de independencia que hay en ellos perdura, bien que sometida. Esto es, contenido su poder centrífugo por la energía central que los obliga a vivir como parte de un todo y no como todos aparte. Basta con que la fuerza central escultora de la nación, Roma en el imperio, Castilla en España, la isla de Francia en Francia, amengue para que se vea automáticamente reaparecer la energía secesionista de los grupos adheridos. Pero la frase de Mommsen es incompleta. La historia de una nación no es sólo la de su periodo formativo y ascendente, es también la historia de su decadencia. Y si aquella consistía en reconstruir las líneas de una progresiva incorporación, esta describirá el proceso inverso. La historia de la decadencia de una nación es la historia de una vasta desintegración. Me gusta. ¿Pensáis que en Europa está pasando esto? ¿Que se está desintegrando todo? Bueno, en general en Occidente. ¿Qué pensáis? Es preciso, pues, que nos acostumbremos a entender toda unidad nacional no como una coexistencia interna, sino como un sistema dinámico. Tan esenciales para su mantenimiento la fuerza central como la fuerza de dispersión. El peso de la techumbre gravitando sobre las pilastras no es menos esencial al edificio que el empuje contrario ejercido por las pilastras para sostener la techumbre. Esto parece muy de perogrullo ahora mismo, pero bueno, tienes que ser el primero en pensar todo esto, ¿no? La fatiga de un órgano parece a primera vista un mal que éste sufre. Pensamos, acaso, que en un ideal de salud la fatiga no existiría. No obstante, la fisiología ha notado que sin un mínimo de fatiga el órgano se atrofia. Hace falta que su función sea excitada, que trabaje y se canse para que pueda nutrirse. Es preciso que el órgano reciba frecuentemente pequeñas heridas que lo mantengan alerta. Estas pequeñas heridas han sido llamadas estímulos funcionales. Sin ellas, el organismo no funciona, no vive. Del mismo modo, la energía unificadora central de totalización, llámesele como se quiera, necesita, para no debilitarse, de la fuerza contraria, de la dispersión, del impulso centrífugo perviviente en los grupos. Sin este estimulante, la cohesión se atrofia, la unidad nacional se disuelve, las partes se despegan, flotan aisladas y tienen que volver a vivir cada una como un todo independiente. Vamos, que le tiene que entrar el picorcito un poquito, tiene que haber un poco de hostias para que la nación sobreviva, ¿no? Pero en cualquier caso ya se vio con la independencia de Cataluña que no es así realmente. Si hubo una parte contraria que sí que se reforzó, pero claro, era una parte contraria que no buscaba, ¿cómo decirlo?, la amistad o la unión amistosa, ¿no?
Vale, pues vamos a seguir con el punto número 2. Uy, pero antes voy a ver un traguico de café. Y quizá de agua también, porque yo soy muy aguado. Aquí tengo la agüita. ¡Agüita! Vamos a ver. Vamos con el capítulo 2 de la primera parte. Potencia de nacionalización. El poder creador de naciones es un quid divinum, un genio o talento tan peculiar como la poesía, la música y la invención religiosa. Pueblos sobremanera inteligentes han carecido de esa dote, y en cambio la han poseído en alto grado pueblos bastante torpes para las faenas científicas o artísticas. Atenas, a pesar de su infinita perspicacia, no supo nacionalizar el oriente mediterráneo, en tanto que Roma y Castilla, mal dotadas intelectualmente, forjaron las dos más amplias estructuras nacionales. Sería de gran interés analizar con alguna detención los ingredientes de ese talento nacionalizador. En la presente coyuntura basta, sin embargo, con que notemos que es un talento de carácter imperativo, no un saber teórico, ni una rica fantasía, ni una profunda y contagiosa emotividad de tipo religioso. Es un saber querer y un saber mandar. Ahora bien, mandar no es simplemente convencer ni simplemente obligar, sino una exquisita mixtura de ambas cosas. La sugestión moral y la imposición material van íntimamente fundidas en todo acto de imperar. Esto es interesante, subrayamos. Básicamente viene a decir que demos una de cal y una de arena, ¿no? A la hora de mandar. Que das una hostia, pero luego dices, bueno, intentas convencer, seducir, ¿no? Yo siento mucho no coincidir con el pacifismo contemporáneo en su antipatía hacia la fuerza. Sin ella no habría habido nada de lo que más nos importa en el pasado, y si la excluimos del porvenir, solo podremos imaginar una humanidad caótica. Pero también es cierto que con solo la fuerza no se ha hecho nunca cosa que merezca la pena. Solitaria, la violencia fragua pseudoincorporaciones que duran breve tiempo y fenecen sin dejar rastro histórico apreciable. ¿No salta a la vista la diferencia entre esos efímeros conglomerados de pueblos y las verdaderas sustanciales incorporaciones? Compárense los formidables imperios mongólicos de Gengis Khan o Timur con la Roma antigua y las modernas naciones de Occidente. En la jerarquía de la violencia, una figura como la de Gengis Khan es insuperable. ¿Qué son Alejandro, César o Napoleón emparejados con el terrible genio de Tartaria, el sobrehumano nómada, domador de medio mundo, que lleva su yurta cosida en la estepa desde el extremo oriente a los contrafuertes del Cáucaso? Frente al Khan tremebundo, que no sabe leer ni escribir, que ignora todas las religiones y desconoce todas las ideas, Alejandro, César, Napoleón son propagandistas de la Salvation Army. Mas el imperio tártaro duró cuanto la vida del herrero que lo lañó con el hierro de su espada. La obra de César, en cambio, duró siglos y repercutió en milenios. En toda auténtica incorporación, la fuerza tiene un carácter adjetivo. Muy interesante esto. La potencia verdaderamente sustantiva que impulsa y nutre el proceso es siempre un dogma nacional, un proyecto sugestivo de vida en común. Es decir, que no solo vale con la conquista, sino también con la seducción, la creación de un proyecto vital nacional en el cual todos puedan caminar y sentirse identificados con él. Repudiemos toda interpretación estática de la convivencia nacional y sepamos entenderla dinámicamente. No viven juntas las gentes sin más ni más y porque sí. Esa cohesión a priori solo existe en la familia. Los grupos que integran un Estado viven juntos para algo. Son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo. Lo que hemos dicho, ¿no? El problema es que el Estado quizá se ha separado de la noción de proyecto vital y ahora tiene sus propios proyectos que puede que
vayan en contra del propio pueblo que dice el Estado representar. ¿Qué os parece? ¡Ja! Cuando los pueblos que rodean a Roma son sometidos, más que por las religiones, se sienten injertados en el árbol latino por una ilusión. Roma les sonaba a nombre de una gran empresa vital donde todos podían colaborar. Roma era un proyecto de organización universal. Era una tradición jurídica superior, una admirable administración, un tesoro de ideas recibidas de Grecia que prestaban un brillo superior a la vida, un repertorio de nuevas fiestas y mejores placeres. Y aquí hay una nota. A propósito del edicto de Caracalla de 2012, de 212 después de Cristo, concediendo a los habitantes del imperio el derecho de ciudadanía, escribe Bloch en un libro reciente. El acto de 212 apareció a la larga en todo su verdadero alcance, considerando no tanto en sí mismo como en la serie de hechos de que era resultado y consagración. Apareció como la suprema y definitiva expresión, como el coronamiento de la política liberal y generosa proseguida, con una constancia admirable desde los primeros tiempos de la República. En este sentido, habló de él San Agustín, y con la misma intención escribía el galo Rutilius Namantius, en el momento en que el imperio iba a derrumbarse, estos hermosos versos, los más bellos en que se ha glorificado la misión histórica de Roma. Fecisti patriam diversis gentibus unam, urbem fecisti quod prius orbis erat. Que no os lo voy a traducir, aprender latín. Como yo sé latín siempre. El día que Roma dejó de ser este proyecto de cosas por hacer mañana, el imperio se desarticuló. No es el ayer, el pretérito, el haber tradicional lo decisivo para que una nación exista. Este error nace, como ya he indicado, de buscar en la familia, en la comunidad nativa, previa, ancestral, en el pasado, en suma, el origen del Estado. Las naciones se forman y viven de tener un programa para mañana. ¡Ojo! La importancia de esto, Esto es la búsqueda de aquellos que quieren volver al pasado. El pasado no vuelve nunca. Y mirar al pasado para traer cosas del pasado al futuro, lo que sería el presente futuro en el cual nosotros vivimos, pues solo puede traer bestias, ¿vale? Solo pueden traer monstruos del pasado. En cuanto a la fuerza, no es difícil determinar su misión. Por muy profunda que sea la necesidad histórica de la unión entre dos pueblos, se oponen a ella intereses particulares, caprichosos, vilezas, pasiones y, más que todo esto, prejuicios colectivos instalados en la superficie del alma popular que va a aparecer como sometida. Vano fuera el intento de vencer tales rémoras con la persuasión que emana de los razonamientos. Contra ellas solo es eficaz el poder de la fuerza, la gran cirugía histórica. Es, pues, la misión de esta resueltamente adjetiva y secundaria, pero en modo alguno desdeñable. Desde hace un siglo padece Europa una perniciosa propaganda en desprestigio de la fuerza. Sus raíces hondas y sutiles provienen de aquellas bases de la cultura moderna que tienen un valor más circunstancial, limitado y digno de superación. Ello es que ha conseguido imponer a la opinión pública europea una idea falsa sobre lo que es la fuerza de las armas. Se la ha presentado como cosa infrahumana y torpe residuo de la animalidad persistente en el hombre. Se ha hecho de la fuerza lo contrapuesto al espíritu, o cuando más, una manifestación espiritual de carácter inferior. Bueno, Ortega no llegó a saber lo que pasó en Europa gracias a la fuerza, El buen Heriberto Spencer, ¿por qué lo he dicho así? El buen Heriberto Spencer, expresión tan vulgar como sincera de su nación y de su época, opuso al espíritu guerrero el espíritu industrial y afirmó que era este un absoluto progreso en comparación con aquel. Fórmula tal halagaba sobremanera los instintos de la burguesía imperante, pero nosotros debiéramos someterla a una severa revisión. Nada es, en efecto, más remoto de la verdad. La ética industrial, es decir, el conjunto de sentimientos, normas, estimaciones y principios que rigen, inspiran y nutren la actividad industrial, es moral y vitalmente inferior a la ética del guerrero.
gobierna la industria al principio de la utilidad, en tanto que los ejércitos nacen del entusiasmo. En la colectividad industrial se asocian los hombres mediante contratos, esto es, compromisos parciales, externos, mecánicos, al paso que en la colectividad guerrera quedan los hombres integralmente solidarizados por el honor y la fidelidad, dos normas sublimes. Muy interesante esto de la ética industrial y la ética del guerrero. Dirige el espíritu industrial un cauteloso afán de evitar el riesgo, mientras el guerrero brota de un genial apetito de peligro. En fin, aquello que ambos tienen de común, la disciplina, ha sido primero inventado por el espíritu guerrero y merced a su pedagogía injertado en el hombre. Y aquí hay otra nota. Uno de los hombres más sabios e imparciales de nuestra época, el gran sociólogo y economista Max Weber, escribe: la fuente originaria del concepto actual de la ley fue la disciplina militar romana y el carácter peculiar de su comunidad guerrera. Cosa que puede ser cierta. Sería injusto comparar las formas presentes de la vida industrial, que en nuestra época ha alcanzado su plenitud, con las organizaciones militares contemporáneas, que representan una decadencia del espíritu guerrero. Precisamente lo que hace antipáticos y menos estimables a los ejércitos actuales es que son manejados y organizados por el espíritu industrial. En cierto modo, el militar es el guerrero deformado por el industrialismo. Medítese un poco sobre la cantidad de fervores, de altísimas virtudes, de genialidad, de vital energía que es preciso acumular para poner en pie un buen ejército. ¿Cómo negarse a ver en ello una de las creaciones más maravillosas de la espiritualidad humana? La fuerza de las armas no es fuerza bruta, sino fuerza espiritual. Esta es la verdad palmaria, aunque los intereses de uno u otro propagandista les impidan reconocerlo. La fuerza de las armas, ciertamente, no es fuerza de razón, pero la razón no circunscribe la espiritualidad. Más profundas que ésta, fluyen en el espíritu otras potencias, y entre ellas las que actúan en la bélica operación. Así, el influjo de las armas, bien analizado, manifiesta, como todo lo espiritual, su carácter predominantemente persuasivo. Este señor se excitaba con una buena pistola. En rigor, no es la violencia material con que un ejército aplasta en la batalla a su adversario lo que produce efectos históricos. Rara vez el pueblo vencido agota en el combate su posible resistencia. La victoria actúa, más que materialmente, ejemplarmente, poniendo de manifiesto la superior calidad del ejército vencedor, en la que a su vez aparece simbolizada, significada, la superior calidad histórica del pueblo que forjó ese ejército. Y aquí hay una nota a pie de página. No se oponga a esto la trivial objeción de que un pueblo puede ser más inteligente, sabio, industrioso, civil, artista que otro, y sin embargo bélicamente más débil. La calidad o rango histórico de un pueblo no se mide exclusivamente por aquellas dotes. El bárbaro que aniquila al romano decadente era menos sabio que éste, y sin embargo no es dudosa la superior calidad histórica de aquel. De todos modos, la opinión arriba apuntada alude solo a la normalidad histórica que, como toda regla, tiene sus excepciones y su compleja causística. Solo quien tenga de la naturaleza humana una idea arbitraria tachará de paradoja la afirmación de que las legiones romanas, y como ellas todo gran ejército, han impedido más batallas que las que han dado. El prestigio ganado en un combate evita otros muchos, y no tanto por el miedo a la física opresión como por el respeto a la superioridad vital del vencedor. El estado de perpetua guerra en que viven los pueblos salvajes se debe precisamente a que ninguno de ellos es capaz de formar un ejército y con él una respetable, prestigiosa organización nacional. En tal sesgo, muy distinto del que suele emplearse, debe un pueblo sentir su honor vinculado a su ejército, no por ser el instrumento con que puede castigar las ofensas que otra nación le infiera. Este es un honor externo, vano, hacia afuera. Lo importante es que el pueblo advierta que el grado de perfección de su ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad nacionales. Raza que no se siente ante sí misma deshonrada por la incompetencia y desmoralización de su organismo guerrero es que se halla profundamente enferma e incapaz de agarrarse al planeta. Por tanto, aunque la fuerza represente solo un papel secundario y auxiliar en los grandes procesos de incorporación nacional, es inseparable de ese estro divino que, como arriba he dicho, poseen los pueblos creadores e imperiales. El mismo genio que inventa un programa sugestivo de vida en común sabe siempre forjar una hueste ejemplar que es de ese programa símbolo eficaz y sin par propaganda.
desde estos pensamientos como desde un observatorio, miremos ahora en la lejanía de una perspectiva casi astronómica el presente de España. Joder, se asoma casi a un discurso fascistoide, madre mía, pero no, realmente es modernista. Y vamos con el último capítulo que leeremos hoy y que se titula ¿Por qué hay separatismo? Nada, es cortísimo, así que pues ¿por qué no darle un poquito de caña, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí el Tito Gasset. Uno de los fenómenos más característicos de la vida política española en los últimos 20 años ha sido la aparición de regionalismos, nacionalismos, separatismos, esto es, movimientos de secesión étnica y territorial. ¿Son muchos los españoles que hayan llegado a hacerse cargo de cuál es la verdadera realidad histórica de tales movimientos? Me temo que no. Para la mayor parte de la gente el nacionalismo catalán y vasco es un movimiento artificioso que, extraído de la nada, sin causas ni motivos profundos, empieza de pronto unos cuantos años hace. Según esta manera de pensar, Cataluña y Vasconia no eran antes de ese movimiento unidades sociales distintas de Castilla o Andalucía. Era España una masa homogénea, sin discontinuidades cualitativas, sin confines interiores de unas partes con otras. Hablar ahora de regiones, de pueblos diferentes, de Cataluña, de Euskadi, es cortar con un cuchillo una masa homogénea y tajar cuerpos distintos en lo que era un compacto volumen. Unos cuantos hombres, movidos por codicias económicas, por soberbias personales, por envidias más o menos privadas, van ejecutando deliberadamente esta faena de despedazamiento nacional que sin ellos y su caprichosa labor no existiría. Los que tienen de estos movimientos secesionistas pareja idea piensan con lógica consecuencia que la única manera de combatirlos es ahogarlos por directa estrangulación, persiguiendo sus ideas, sus organizaciones y sus hombres. La forma concreta de hacer esto es, por ejemplo, la siguiente. En Barcelona y Bilbao luchan nacionalistas y unitarios. Pues bien, el poder central deberá prestar la incontrastable fuerza de que como poder total goza a una de las partes contendientes, naturalmente la unitaria. Esto es, al menos, lo que piden los centralistas vascos y catalanes, y no es raro oír de sus labios frases como estas. Los separatistas no deben ser tratados como españoles. Todo se arreglará con que el poder central nos envíe un gobernador a que se ponga a nuestras órdenes. Yo no sabría decir hasta qué extremado punto discrepan de las referidas mis opiniones sobre el origen, carácter, trascendencia y tratamiento de esas inquietudes secesionistas. Tengo la impresión de que el unitarismo, que hasta ahora se ha opuesto a catalanistas y vizcaitarras, es un producto de cabezas catalanas y vizcaínas nativamente incapaces, hablo en general y respeto todas las individualidades, para comprender la historia de España. Porque no se le dé vueltas. España es una cosa hecha por Castilla, y hay razones para ir sospechando que en general solo cabezas castellanas tienen órganos adecuados para percibir el gran problema de la España integral. Más de una vez me he entretenido imaginando qué habría acontecido si en lugar de hombres de Castilla hubieran sido encargados 1000 años hace los unitarios de ahora, catalanes y vascos, de forjar esta enorme cosa que llamamos España. Yo sospecho que aplicando sus métodos y dando con sus testas en el yunque, lejos de arribar a la España una, habrían dejado la península convertida en una pululación de 1000 cantones. Porque, como luego veremos, en el fondo, esa manera de entender los nacionalismos y ese sistema de dominarlos es, a su vez, separatismo y particularismo, es catalanismo y vizcaitarrismo, bien que de signo contrario. Madre mía, ¿eh? Y con esto acabamos de momento. El próximo día seguiremos con el capítulo 4 de la primera parte, que se titula Tanto monta. Como siempre, os agradezco enormemente que me hayáis acompañado en este maravilloso viaje de la filosofía, en este caso con Ortega y Gasset. Seguiremos el próximo día para ver qué pasa con nuestra expanita. Así que os mando como siempre millones de abrazos, millones de besos y nos vemos en siguientes directos porque este se acabó.